La importancia de la desagregación de datos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 se han comprometido a no dejar a nadie atrás. Esta sección explorará lo que esto significa para la producción de datos en Costa Rica y se concentrará en algunas de las áreas prioritarias con el fin de cumplir esta meta. Los panelistas discutirán los desafíos y la importancia de desglosar los datos en términos de género, ubicación, agrupación socioeconómica y otras características. En este momento llamo a Alice Shackelford, la coordinadora residente del Sistema Naciones Unidas en Costa Rica, quien moderará esta sesión. Doña Alice es coordinadora del Sistema Naciones Unidas, representante del PNUD en Costa Rica desde diciembre de 2015. Como representante del Secretario General de Naciones Unidas en el país, es responsable de coordinar el apoyo comprometido por 21 agencias, fondos y programas a través del marco de asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y su alineamiento con las prioridades nacionales para la atención de las principales brechas del desarrollo de Costa Rica. Previamente, la señora Shackelford ha trabajado como representante de ONU Mujeres en Malawi y Pakistán. También ha desempeñado otras asignaciones en países de Europa del Este, Yugoslavia y Colombia, entre otros. Doña Alice, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo lo sé que la última sesión es la más, la más penosa, pero aquí estamos. Estamos en el tema, probablemente uno de los más importantes de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Entonces yo voy llamando a mis colegas aquí que nos van acompañando. Inicio con Leonardo Merino, del Estado de la Nación, que ingresó al programa del Estado de la Nación del 2003, es politólogo, tiene un máster en estudios latinoamericanos y actualmente es coordinador general de investigaciones para el informe Estado de la Nación. Por favor, toma asiento libre, más o menos asiento libre, porque no tenemos los asientos determinados. Bueno, después también tengo el honor de invitar aquí a Ana Lorena Flores, de la Unidad de Género del Tribunal Supremo de Elecciones, doctora en Gobierno y Política Pública, Universidad Complutense de Madrid, con amplia experiencia en análisis, formulación y gestión de política de igualdad de género y derechos humanos. Es profesora de curso especializado en política pública en la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, y es encargada de la Unidad de Género del Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica. Bienvenida, por favor, tomas asiento. Y último, pero no menos importante, nuestro colega Carlos von Marshall de Mideplan, que es un estadístico bachiller con maestría profesional de la Universidad de Costa Rica y una maestría académica en agricultura ecológica. Colabora con la Secretaría Técnica del Objetivo de Desarrollo Sostenible, con la Subsecretaría de la Población Población de Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Es también profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia. Entonces tenemos un grupo verdaderamente muy bueno. Come già indicato, los tiempos van a ser, yo questo lo paso aquí para ustedes, los tiempos van a estar cortitos porque ya estamos un poco corriendo, pero los panelistas, las panelistas tienen 10 minutos cada uno. Yo tengo ya mis tarjetitas, entonces ya estoy lista en ese sentido a usarla, pero la idea es de donar, yo pienso, algunos insumos también provocatorios para la discusión y abrirla, porque pienso que voy a hacer un solo comentario al inicio. El tema de no dejar a nadie atrás, el lema de no dejar a nadie atrás es per todos y todas es la cosa más importante de la Agenda 2030. Es un enfoque de derechos humanos, es un enfoque en asegurar que tenemos datos y análisis sobre los grupos que se están excluyendo. En un país como Costa Rica esto es crítico, porque las desigualdades aquí están creciendo, están impactando directamente el desarrollo económico, social y ambiental de este país, como en la región también. La desigualdad es el reto, el desafío de lo más grande que tenemos en este sentido. Bueno, entonces yo pienso que vamos iniciando con Leonardo, ¿no? Bueno, entonces nos donas algún insumo para esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Alice. Buenas tardes a todos y a todas.
trato de reflexionar sobre desafíos e importancia de desglosar los datos, la tarea, sobre todo con la misión de seguir los objetivos de desarrollo. ¿Para qué ocupamos datos? Espero no repetir un poco cosas que se hayan dicho porque han especificado, pero desde la perspectiva de la calidad y del desglose de esos datos, nosotros ocupamos información para diagnosticar las cosas, pero también para entender las cosas, entender lo que hay detrás de los rezagos en desarrollo que podemos identificar en los diagnósticos y particularmente para atacar esos rezagos, ¿no? Para definir y dirigir políticas importantes de fondo a transformar esos rezagos. Partiendo de eso, quiero poner tal vez algunos ejemplos de por qué es fundamental entonces que la información y el dato tengan la capacidad de pintarnos con mucho detalle la realidad a la cual estamos entendiendo y estamos atacando cuando usamos estos datos. Pobreza, entender y atacar la pobreza, por ejemplo, en Costa Rica, es fundamental identificar las diferencias territoriales, ubicar en el espacio el riesgo que tienen las personas desde su niñez, por ejemplo, cuáles son las necesidades de ese contexto, el tema de género que entiendo se va a trabajar, por supuesto, con detalle, que es clave para entender el rostro que tiene la pobreza, pero particularmente para enfocar los esfuerzos. Si uno tiene información que permita identificar grupos diferentes, le permite identificar por dónde trabajar pobreza. Por ejemplo, si uno sabe el papel de la educación como movilizador social, sabe dónde está particularmente la tarea para reforzar ese movilizador. Si uno conoce, por ejemplo, con desglose a dónde y cómo está llegando la política social a atacar la pobreza, puede identificar si lo que se está necesitando en cierta zona, en ciertos grupos de edad, es más política social o son políticas sociales universales con carácter de largo plazo o son políticas que resuelvan problemas inmediatos de la gente. Pero para saber eso hay que saber cómo el avance o no avance en materia de pobreza tiene que ver con la política social o tiene que ver con el empleo, con el trabajo, con otras cosas, que es otra gran tarea en la cual este país en particular tiene rezagos importantes para conocer a dónde poner esfuerzos en trabajo y particularmente identificar con mucho cuidado cuáles son esos núcleos duros de pobreza. Ya nosotros sabemos que en este país la mitad de los hogares pobres entran y salen de la línea de pobreza si solo se mide con ingresos, pero conocemos que hay características de fondo que impiden salir de la pobreza a un grupo importante de personas de carne y hueso, que además son más porque se mantienen como porcentaje, pero estamos hablando de los números de personas pobres más grandes que hemos tenido en el país. Por tanto, identificar cuál es ese núcleo duro, cuáles son sus características de edad, de ambiente educativo, entre otras cosas, nos va a permitir dirigir mejor la política. Otra tarea que Alice mencionó con mucha claridad, atacar y entender la desigualdad en este país es fundamental. Primero ver cuáles son los grupos de ingreso donde se está expresando, cómo está compuesto ese ingreso, es fundamental para entender el papel, por ejemplo, que tienen los ingresos derivados de política social en los quintiles más pobres de este país, son más de la mitad de los ingresos de los hogares, por ejemplo. Pero además para entender un poco el estilo productivo y el estilo de desarrollo y poner cara a los ganadores y a los perdedores de ese estilo de desarrollo, particularmente en los últimos 25, 30 años en Costa Rica. ¿Cuáles son los sectores de empleo donde hay éxito y donde no? ¿Cuáles son los ingresos reales? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo el desempeño de estos ingresos reales, cuando han premiado, por ejemplo, los niveles educativos de un sector pequeño de la población, han sido parte de este fruto de la desigualdad? Mientras hay algunos sectores que tienen 30 años de tener estancados sus niveles de ingreso real, por ejemplo, en el sector todavía que tiene mucha gente trabajando, como la agricultura u otros, ¿no? Ahí hay un problema importantísimo del premio educativo, que lo digo en sentido positivo, de una sociedad que está pagando de manera importante un estilo de desarrollo que está apostando políticas públicas intensas a un sector productivo que es muy pequeño en términos de trabajo, muy pequeño en términos del empleo, mientras grandes sectores de la sociedad que conocemos un poco menos su comportamiento no lo están teniendo. Y eso es fundamental, la información que permita que la política pública también productiva sea diferenciada, tenga un enfoque territorial, tenga un enfoque de género, tenga un enfoque educativo y particularmente permita atacar esas desigualdades, incluso en el plano fiscal, por ejemplo, quiénes son los que están o no aportando, los que tienen edad, capacidad, trabajo, estamos acabando nuestro bono demográfico, ¿cómo vamos a afrontar eso en términos fiscales? ¿Cuáles son los sectores ganadores del estilo de desarrollo que aportan y que no aportan? ¿Y cuáles son los que no están recibiendo o sí esos beneficios? Y esto nos lo permite un poco la información. Entender, y tercer punto, entender y atacar el riesgo de las personas. Esto es algo en lo cual aquí mezclo mi campo, Alice,
La información es fundamental para identificar cosas que son de muy largo plazo para varios de los objetivos más centrales de los ODS que nosotros tenemos, por ejemplo, en términos de cambio climático, en términos de reducir riesgos también de las personas, la vida, la vivienda. ¿Cómo es la construcción social de riesgo? ¿Cómo identificamos de manera muy específica dónde son los sectores donde estamos construyendo escenarios de exposición y de vulnerabilidad para que el cambio climático o incluso sin cambio climático cualquier evento fuerte de la naturaleza se transforme en desastre? Acabamos de vivirlo en dos momentos muy fuertes en los que fue muy evidente que a pesar de existir incluso conocimiento sobre el riesgo, el país ha tenido poca capacidad de convertir eso en ordenamiento del territorio, reducción del riesgo con visión preventiva y prospectiva. Ahí estamos hablando de conocer la pobreza y la exclusión ubicada geográficamente con relación a los riesgos derivados de los cambios climáticos también, la situación, estado de las viviendas y otras cosas de ese tipo. En términos de cambio climático hay generadores del problema, hay problemas que resolver en materia de nuestras emisiones contaminantes, pero particularmente el esfuerzo de conocer a dónde la adaptación es clave es algo que deriva también de los datos y que debe convertir los datos, cuando conocemos la vulnerabilidad de la gente, en políticas concretas de reducción del riesgo de estas personas. La seguridad en esta misma materia, reducir riesgos. Estamos conociendo, por ejemplo, en estos días, gracias a algunos esfuerzos de investigación, los mapas de los serios problemas que tenemos en tasas de homicidio. Identificar esos mapas, relacionar esas tasas con las condiciones sociales, económicas, de empleo de la juventud, por ejemplo, que parece haber mostrado relaciones directas importantísimas, es clave para atacar uno de los grandes problemas que estamos enfrentando, entre otros problemas de seguridad, por ejemplo, seguridad alimentaria también, algo sobre lo que conocemos poquito, estamos empezando apenas como país a entrarle, a levantar información sobre lo que puede significar para las personas la seguridad alimentaria en Costa Rica. Y meto la cuña ahí del tema de la sostenibilidad ambiental, que en el fondo también es un problema que tiene que ver con la vulnerabilidad social. Costa Rica no tiene un sistema de indicadores ambientales, es clave, y meto la cuña, la necesidad de construir, como obligamos al país desde la Ley Orgánica del Ambiente en el año 95, un sistema de indicadores ambientales que todavía no hemos terminado de elaborar, y que eso tiene que ver no solamente con cómo está la biodiversidad, los ecosistemas, sino también cuáles son los ganadores y perdedores del estilo de desarrollo, del modelo de ciudad que hemos construido, quién paga el precio del congestionamiento vehicular, no solamente por la responsabilidad global en reducir emisiones, sino también por la calidad de vida de las personas. Así que cierro con una reflexión final. La política pública tiene que ser el objetivo de esta información desagregada, construir de una manera más clara, mejor enfocada la política con visión territorial, con visión de género, con visión de condiciones socioeconómicas diferenciadas, que permita hacer en general de la política pública un instrumento más útil. Pero a eso hay que sumarle también un esfuerzo que escapa un poquito solo del dato y que tiene que ver con la cultura política, no solo costarricense, sino en algunos sectores políticos de las sociedades del mundo y en general de las sociedades de los países que estamos un poco más rezagados. Hay que desarrollar, empujar y obligar a una cultura del uso de la información como criterio para la toma de decisiones, porque en algunos temas incluso ha existido esfuerzos fundamentales de personas como las que están aquí, que no han sido aprovechadas por presiones, por intereses y por cosas que rezagan aún más el desarrollo humano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me parece un buen inicio. Pasamos inmediatamente a Ana Lorena per la parte, por favor.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a formar parte de este panel y de esta actividad. Voy a referirme en concreto a lo que es la desagregación de información y de datos por sexo. Y esta desagregación bueno, estaría orientada fundamentalmente a lo que es el poder identificar desigualdades que enfrentan las mujeres asociadas a diferentes tipos de factores. Entonces partimos de la necesidad de contar con información desagregada, en este caso por sexo, que nos dé cuenta de la existencia de brechas de género. Bueno, y esa información es necesaria por dos razones principales. Bueno, una tiene que ver porque necesitamos de esa información para poder darle seguimiento al cumplimiento de los compromisos, y en este caso concreto, al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también es información necesaria para la formulación, para el diseño de las políticas públicas que nos van a permitir dar respuesta a estas desigualdades. Bueno, en este caso, las diferentes desagregaciones de las que nos hablan o que se nos propone como parte de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, detrás de esas desagregaciones encontramos brechas de desigualdad. O sea, si estamos hablando de desagregaciones en función de sexo, bueno, es precisamente para poder identificar brechas de género que enfrentan las mujeres. Y así podríamos vincularlo esto a diferentes factores como la edad, el origen étnico, los contextos geográficos, la edad, la discapacidad, etcétera. Entonces, me parece aquí un punto de partida importante de señalar es que, bueno, el Estado de Costa Rica, pero esto es posiblemente un punto de similitud, de confluencia con otros países de la región, tiene una serie o ha adquirido una serie de compromisos de carácter internacional, compromisos tanto de carácter jurídico como de carácter político, y todos esos instrumentos nos están planteando la necesidad de información y de datos estadísticos de calidad para poder desarrollar política pública. De manera que, y a esto me voy a referir al final cuando plantee la cuestión de los desafíos, aquí podríamos vislumbrar un primer desafío asociado con la necesaria articulación de esfuerzos de monitoreo y de seguimiento en función de una batería de indicadores, ¿verdad?, para lo que es seguimiento de los ODS, de la Agenda 2030, pero también de otros compromisos que en el plano jurídico, resalto ahí fundamentalmente dos convenciones, la CEDAW y la Convención Belén do Pará, pero también compromisos de índole política, por ejemplo, el caso de los consensos regionales, los consensos sobre población y desarrollo, Montevideo, y sobre mujer y desarrollo, y más recientemente la estrategia de Montevideo y la agenda regional de género. Bueno, aquí no me voy a detener, ya esto ha sido señalado en anteriores exposiciones. Estamos hablando de 17 objetivos, de 169 metas y 244 indicadores. Esos 244 indicadores vienen a constituir el marco global de indicadores. Y aquí me parece importante señalar uno de esos principios y fundamentos de esos indicadores globales. Precisamente el punto número 4, el relacionado con datos de calidad. Vean ustedes que dentro de las características de estos datos de calidad se señala lo relacionado con desgloses por ingresos, por sexo, por edad, por origen étnico, por estatus migratorio, por discapacidad, por ubicación geográfica y otras características pertinentes para los contextos nacionales. Y definitivamente aquí como país podríamos decir hemos avanzado en algunas de estas desagregaciones, no en todas. Hoy María Elena González del INEC por la mañana nos decía, bueno, en mayor medida, ¿en cuáles? En desagregaciones por sexo y por contexto geográfico. Hay algunas en que todavía estamos muy en ciernes, como es el caso de condición étnica, por ejemplo, de discapacidad y estatus migratorio, por ejemplo.
Bueno, muy importante esto del principio transversal de no dejar nadie atrás. Y es que la Agenda 2030 tiene, ya se decía ahora, un enfoque de inclusión social, un enfoque de derechos humanos que parte del reconocimiento de que hay grupos de personas, colectivos de personas que han o que enfrentan rezagos, que enfrentan desigualdades y exclusiones. Entonces, de lo que se trata es de esforzarse para llegar primero a los más rezagados. Podríamos decir que hay una combinación de universalidad, de medidas, de acciones para diferentes sectores y de focalización que conlleva una priorización de medidas para grupos específicos y datos desglosados. Muchas veces decimos, o sea, las brechas, las desigualdades existen, y el hecho de que no tengamos información que nos permite evidenciarlas no significa que no existan. Ahí están. Lo que necesitamos es esfuerzos en términos de la información que nos permitan visualizarlas. Bueno, también importante señalar que en lo que respecta a desagregaciones por sexo, bueno, tenemos el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este objetivo apunta a igualdad de género y empoderamiento de las niñas y de las mujeres. Pero la desagregación por sexo no podríamos únicamente comprimirla a este objetivo, sino que tiene que ver con diferentes objetivos y con diferentes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Podríamos decir que es una cuestión transversal, que también estaríamos planteando ese tipo de desagregaciones, como decía, en los otros objetivos y metas. Hay un ejercicio de la CEPAL, yo aquí no me voy a detener, solamente lo voy a señalar, donde se pueden identificar metas explícitamente relacionadas con identidad de género, perdón, con igualdad y con derechos de las mujeres, y metas implícitamente relacionadas también con igualdad y derechos de las mujeres, y otras que vienen a crear condiciones. Entre las primeras, y aquí vemos el mapa de la transversalización de la igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las de color morado son las que tienen una relación explícita con la igualdad y los derechos de las mujeres. Las de color lila, morado más tenue, una relación implícita, y las de color verde las que vienen a generar condiciones para la igualdad. Bien, en el caso de nuestro país, en el caso de Costa Rica, bueno, ya también hoy María Elena en la mañana hacía un avance con respecto a la propuesta de indicadores que ha venido trabajando el INEC junto a la Secretaría de los ODS, de Mideplan, y con el apoyo de Naciones Unidas. En lo que respecta a este objetivo, al objetivo 5, tendríamos 9 metas y 14 indicadores. Yo aquí tampoco me voy a detener. Las metas, bueno, importante sí señalar, hay temas que han sido, asuntos que han sido priorizados. Uno de ellos, sin duda alguna, violencia contra las mujeres, la cuestión de los cuidados y las responsabilidades sociales compartidas en torno a los cuidados, la salud sexual, la salud reproductiva, la participación en la vida pública y política de las mujeres, el acceso a recursos económicos, el control y el acceso a la tierra, tecnologías con una priorización en lo que es uso de telefonía móvil y lo que son políticas y leyes de igualdad. Entonces tendríamos aquí las metas en la primera columna, y en la segunda columna los 14 indicadores propuestos. Tampoco me voy a detener acá en los indicadores. Con respecto a la estructura de gobernanza de los ODS para el caso de Costa Rica, bueno, ya lo mencionaba, la Secretaría Técnica y el órgano asesor estadístico, el ENEC, como ente rector del Sistema Nacional de Estadísticas, trabaja en esta propuesta de indicadores que, relacionada con el objetivo 5 de igualdad de género, tendríamos este resultado. De los 14 indicadores propuestos, tendríamos 8 indicadores que cuentan con información necesaria. Tendríamos 2 donde no se produce la información en estos momentos, pero se podría realizar. Tenemos 0 indicadores donde no se puede producir la información, y 4 indicadores que no aplican a las realidades del país, a las realidades nacionales. Bueno, a manera de desafíos,
Bueno, importante señalar que sin duda es necesario crear y poner en funcionamiento instrumentos para recopilar información de indicadores nacionales inclusivos. ¿A qué nos referimos con indicadores nacionales inclusivos? Bueno, que contemplen ese tipo de desagregaciones por sexo, edad, etnia, discapacidad y otros. Como lo decía, hay información que no se tiene disponible para alimentar ese tipo de indicadores en la actualidad, y que hay limitaciones para cumplir esto en un corto o un mediano plazo, pero que desde ya hay que comenzar a tomar previsiones y a trabajar para garantizar este tipo de información que alimente los indicadores. Otro desafío es que buena parte de estos 8 indicadores que forman parte del objetivo 5 se alimentan de encuestas específicas. Y esas encuestas específicas no tienen garantizada su sostenibilidad en el tiempo y su periodicidad. O sea, son encuestas como por ejemplo la encuesta de violencia contra las mujeres, por ejemplo, buena parte de sus indicadores se están alimentando de esa encuesta, que ya muchos de esos datos están desactualizados. La encuesta del uso del tiempo, que si bien recientemente se aprobó una ley que establece responsabilidades a las instituciones con respecto a su realización, todavía no queda suficientemente claro la cuestión de los recursos. La encuesta de salud sexual y reproductiva es otra. De manera que este se vuelve en un punto de fragilidad que habría que atender digamos, con urgencia. Bueno, ya mencionaba lo de los datos no actualizados y que no en todos los casos estaría garantizada su periodicidad y sostenibilidad en el tiempo. Otro desafío, bueno, bien lo señala también la propuesta que se ha venido trabajando a nivel país. Estos indicadores no son una lista definitiva, habría que pensar en la incorporación de nuevos indicadores nacionales según las iniciativas que han sido priorizadas hasta el momento, o bien la revisión, el ajuste que se haga de esas prioridades por parte de las autoridades institucionales. Bueno, eso también ya lo mencionaba, me parece que es un desafío importante que venimos arrastrando, y es esa sinergia, esa articulación entre mecanismos, propuestas de monitoreo y seguimiento de diferentes instrumentos. Aquí ya mencionaba algunos, y a esto yo adicionaría políticas nacionales que están directamente relacionadas, que son precisamente los medios para poder concretar esos compromisos, que viene a ser la Política Nacional de Igualdad Efectiva y la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, conocida como Planovi. Bueno, y finalmente señalar que es necesario el fortalecimiento de fuentes y datos estadísticos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres, porque esta es la condición fundamental para el desarrollo de políticas, de mecanismos de seguimiento y para brindar exámenes y evaluaciones de los progresos alcanzados y de rendición de cuentas. Es la evidencia, necesitamos de esa evidencia para efectivamente constatar de que estamos avanzando y que no está quedando nadie atrás, que estamos enfrentando la exclusión, que estamos dando oportunidades a quienes han enfrentado mayores obstáculos para el ejercicio, el disfrute de sus derechos y fundamentalmente el derecho al desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, pasamos a Carlos ahora. Tú también vas. Muchas gracias, qué pena. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, casi noche. Un gusto y un honor estar acá con todas y todos ustedes. Lastimosamente es la última sesión y me toca ser el último expositor. Y ya vi que Alice está como muy pendiente de las tarjetas, entonces yo voy a hacer una presentación corta para el disfrute de todas y todos. Cuando recibí la invitación de esta importante actividad, yo dije, qué bonito, voy a ir de oyente.
Pero cuando reviso bien el correo electrónico dice, para participar como panelista. Y yo, bueno, ¿qué voy a decir? Me puse a trabajar todo el fin de semana buscando qué colocar en un discurso y después en esta presentación. Y después dije, no, la verdad, voy a hablar sobre la experiencia que he tenido. Antes de estar en Mideplan, mi labor se desempeñó en el Ministerio de Justicia y Paz, en el Observatorio de Violencia y Delito, ¿verdad? Ahí, uno como estadístico tenía que ir a buscar al Poder Judicial, al Ministerio de Seguridad, dentro del Ministerio de Justicia y Paz, en el sistema penitenciario, información o datos estadísticos para la caracterización, diagnóstico, análisis, procesamiento y demás, ya sean de tasas de delictividad o tasas de criminalidad, para la toma de decisiones, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero nos topábamos con la situación de que al trabajar el dato, a lo máximo que podíamos llegar en un reporte oficial era el cálculo de tasas, en Costa Rica se le dice tasas cantonales, ¿verdad?, porque la administración del país es provincia y después 82 cantones. No se podía desagregar más allá del dato, porque reportarlo en un informe oficial era muy sensible en el sentido de que no es limitante a la transparencia, sino que por el montón y muchos datos vacíos o celdas vacías no eran consistentes los resultados cantonales cuando uno comenzaba a desagregar a otro tipo de territorios, por ejemplo distritos o barrios, y mucho menos cuando uno comenzaba a caracterizar más en detalle a las víctimas o victimarios de los actos delictivos o de criminalidad, ¿verdad?, como el sexo, edad de la víctima o del victimario, móvil u otra característica. Esto nos llevó a hacer un examen porque cada una de estas instituciones que les mencioné tenían los protocolos y tenían las boletas para desagregar el dato, pero no necesariamente los colaboradores o las colaboradores que estaban ahí como los y las oficiales de policía tienen el tiempo o la dedicación de completar la boleta y a su vez de subirlo a un sistema de información. Entonces eso ya nos complejizaba y de ahí tomamos la decisión de qué es bueno para desagregar y qué no era bueno para desagregar en los informes. Posteriormente se me da la oportunidad de colaborar para el Ministerio de Planificación, en donde ya llevo más de 7 años. Y como estadístico uno colabora con el Índice de Desarrollo Social, que es uno de los pocos índices que tiene el país, que ya no desagrega el dato por cantón, sino para los 483 distritos que posee el país. No desmerita todos los demás índices cantonales, pero a su vez identifica que se hace un esfuerzo de más por llegar a un territorio más pequeño que el cantón. Sin embargo, ese índice se compone de 19 variables o de 19 indicadores. ¿Por qué solo de 19? Podrían cuestionar algunos. Bueno, porque la variable en cuestión tiene que ser estratégica para la toma de decisiones, tiene que ser sostenida en el tiempo, pero tiene que cumplir con la mínima desagregación que estamos utilizando, que son los distritos. Puede haber otra variable, pero tal vez no desagregada a nivel de distrito, que por más importante que se vuelva la variable, no la podemos valorar en el procesamiento del índice de desarrollo social. Después está, junto con UNICEF e IFAN y otras instituciones, calculamos el índice de bienestar de la niñez y la adolescencia para todos los distritos poblacionales del país, esto utilizando la información del censo. El censo fue celebrado en el 2011, entonces estamos en el limitante de que una nueva actualización de este índice o depende del nuevo censo o depende de analizar las variables que podamos llamarlas como proxies o llamarlas como indicadores cercanos y valorar si las tenemos disponibles a nivel de distrito o a nivel de cantón, lo que va a delimitar un nuevo recálculo de este índice. Además, tenemos agendas internacionales, como lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
pero también está Consenso de Montevideo y también están las estadísticas desagregadas que pide la OSD para la incorporación de Costa Rica en el país. Y a su vez, en los datos ambientales hay desagregaciones muy específicas como lo que llama el Acuerdo de París para la toma de decisiones en Costa Rica. Ahora, todo esto llama a tener, por ejemplo, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 244 indicadores, como bien lo mencionaba María Elena González u otras personas, pero sin embargo tenemos el llamado de las desagregaciones por sexo, por zona, por ingreso, por región de planificación u otras por mencionar. Entonces podemos decir que tenemos N desagregaciones, lo que conlleva tener una agenda ya no de 244 indicadores, sino de 244 por N desagregaciones, lo que complejiza más los sistemas de información estadísticos. De ahí empata con desafíos hacia la oferta y hacia la demanda de las estadísticas. En los desafíos de la oferta está aumentar la disponibilidad de la información en áreas emergentes como cuáles, como el sexo, como las tecnologías de información, como el medio ambiente. Esto para aprovechar la oportunidad de las encuestas. En el país se tiene un buen sostén en cuanto a la encuesta nacional de hogares, en cuanto a la encuesta continua de empleo por parte del INEC, y cada vez que se celebra una encuesta especializada como la del uso del tiempo, que la mencionaba doña Lorena, pero también se está trabajando en la de personas con discapacidad y también en el recálculo de las MICs, o que en Costa Rica se está denominando por el momento mujer, niñez y adolescencia. Realizar en todos los países, si fuera posible, el censo de población de la ronda de los 2020, utilizar intensamente los registros administrativos con fines estadísticos siempre y cuando la institucionalidad tenga los sistemas para llevarlo a cabo, y de ahí implementar esos sistemas de forma permanente para la captura, otra vez captura y gestión de la calidad del dato. Por parte de la demanda, y ya casi termino, Alice, está mejorar y ampliar plataformas de difusión para especialistas de todo público, esto digamos a la distribución y uso de la información estadística, implementar iniciativas para implementar este mismo uso, pero para el diseño, monitoreo y evaluación de cualquier intervención pública, sea política, plan, programa o proyecto, y promover el diálogo entre usuarios y productores de estadística para mejorar la pertinencia, cobertura y calidad de la oferta anteriormente mencionada. Pero también tenemos otros desafíos. Está la sustentabilidad de los programas estadísticos de mediano a largo plazo, lo que conlleva a, ojalá, asegurar financiamiento a mediano y largo plazo para las estadísticas y generar condiciones para el desarrollo y permanencia de una planta o un sistema estadístico profesional y de buenos técnicos en las oficinas de estadística de las instituciones que se requieren. Pero también se debe fortalecer el marco legal e institucional de los sistemas estadísticos para que ya no se vea el dato o la desagregación del dato como un recargo de la función, sino como algo importante para la toma de decisiones que se pueden direccionar a nivel focalizado. Digámoslo así, tal vez el país, y hablo de Costa Rica, ya tiene una meta de la Agenda 2030 cumplida o alcanzada, ¿verdad?, por la serie estadística que reporta. Sin embargo, tiene necesidades cuando uno desagrega el dato, y si lo desagrega el dato nacional a nivel de zona urbana o rural, ya se va a dar cuenta de otra realidad. O si lo desagrega por grupos de edades, también ya se va a dar cuenta de otras realidades y podría focalizar acciones de esas intervenciones públicas. Eso lleva a no dejar a nadie atrás y llegar juntos lo más y lejos posible, encaminado a un enfoque de derechos humanos, porque un enfoque de derechos humanos llama a no discriminar a nadie. Y el no desagregar el dato se podría ver como una discriminación de los diferentes grupos poblacionales, ¿verdad? Y es importante porque pese a que esto es un trabajo costoso, laborioso, tedioso y demás, se puede llegar a tomar decisiones focalizadas para que nuestras intervenciones públicas
trabajen en las zonas que se necesitan, en las regiones, en las zonas o en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a Leonardo, a Lorena y a Carlos. La idea de abrir la discusión. Yo quería solo poner 4 puntos muy rápidamente. Uno esattamente che in parte Carlos ha menzionato, l'elemento della discriminazione. Vivimos in sociedades muy discriminantes, con grandes divisiones, desigualdades y discriminaciones, y si miramos al final, ¿dónde es que no tenemos los datos? Afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidades, migrantes, personas LGBTI y otros. Entonces, allá está la discriminación en el país y allá está la falta de la información. Entonces, poner siempre el rostro humano en lo que hacemos. La otra cosa también importante, el presupuesto. Y no solo el presupuesto en el sentido que tenemos que invertir, que poner eso en la estadística, pero verlo como una inversión, no como un gastos del país. Es una inversión para poder hacer más efectivo, más eficiente el trabajo de la institucionalidad. El otro elemento también de la innovación que se ha mencionado, cuánto importante es usar real-time monitoring, per esempio real-time data, ¿no? Datos en tiempo real, o per esempio referencia geoespacial, bueno, toda esta innovación y tecnología nos pueden ayudar muchísimo a referenciar también diferentes niveles de desigualdades, porque como dice también la CEPAL, en las matrices de desigualdades, todo se suma, todo se conecta, y esto es donde están los desafíos más grandes, es llegar no solo en la comunidad afrodescendiente, pero a las mujeres afrodescendientes, con discapacidades, F de hogares y otros así, es entrar a estos niveles así pequeños. Bueno, entonces abrimos para discusión con preguntas cortas y directas o comentarios también. Estamos aquí a ver quién que va a iniciar. Yo lo sé que todos están esperando el cóctel, pero se tiene que sufrir un poquito antes de su cóctel. Por favor, allá tenemos una compañera, tenemos a alguien que puede… Ah, no, sí, tú tienes, por favor. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Estoy aquí. Mi pregunta es específicamente para Ana Lorena, porque me llamó la atención el tema de los indicadores, cuando dice que si la información no se produce, pero podría, o que del todo no se puede producir. ¿Qué criterios podríamos andar un poquito en qué hace que una información no se pueda producir o que pueda entrar en esa categoría? Pensando en que me preocupa un poco pues que pueda ser una salida fácil, digamos, para decirnos que no la podemos producir, y además si hay contemplado si la metodología contempla algún apoyo a esas instituciones o alguna medida que pueda forzar un poquito, ¿verdad?, el proceso para que se dé. Entonces, esa sería la consulta. Bueno, hay otras preguntas que vamos yo… Sí, por favor, please. Thank you very much. I make a contribution this time around wearing a cap as a co-chair of the data disaggregation workstream of the UN Interagency and Expert Group on the SDGs, who has the mandate to prepare guidelines on data disaggregation to ensure no one is left behind, possibly for adoption by the UN Statistical Commission in March 2019. I want to use this opportunity to tell stakeholders that data disaggregation is not just a statistical issue. It is also a political issue. And for that reason, it is important for all of us to work together whilst trying to address the statistical issue of data disaggregation. We also need to start talking about the political dimensions of data disaggregation. Because you realize that in data disaggregation, statistical institutions are often challenged with sample size in sample surveys. That will make easy for data to be disaggregated in some dimensions that will make more meaning
That aside, we have instances in some parts of the world where political leadership are not much interested in certain disaggregations. And so there's the need for this conversation to go beyond statistical institutions and also focus on political aspect of it. Thank you. Thank you very much. Muy buen punto, exactamente. Algunas verdades son muy incómodas políticamente, esto seguro. No sé si estaba aprovechando a ver si había un otro par de preguntas o comentarios, o lo paso a Lorena a contestarla. Sí, bueno, voy a aclarar lo siguiente. Bueno, yo me refería a los indicadores del marco global referidos al objetivo 5 de igualdad de género y empoderamiento de las niñas y las mujeres. En el caso de Costa Rica, o sea, no hay ningún indicador de los propuestos que no se pueda aplicar, o sea, por falta de información. Hay algunos, o sea, en este momento que no hay información para alimentarlos, pero que la información hay que ver cómo la producimos, ¿verdad? Es el caso de los indicadores vinculados con recursos económicos, control y acceso de la tierra. Y aquí, bueno, ¿por qué? Porque no hay fuentes, no hay información disponible para alimentar esos indicadores, pero como país tenemos que hacer un esfuerzo precisamente, ¿verdad?, para generar estas fuentes que nos permitan tener estos indicadores. Y esto me parece importante señalarlo porque ha sido una observación que ha hecho el Comité CEDAW al país cuando ha presentado informes, o sea, de la falta de información desagregada con respecto a lo que es tenencia de la tierra y crédito. Por ejemplo, recuerdo de esos dos vinculados con recursos productivos. También me quería referir, vamos a ver, bueno, estamos en una actividad donde el punto central, el énfasis está puesto en la información, en los datos y en datos desagregados. Y en indicadores. Sin embargo, o sea, no perdamos de vista también la parte de las políticas públicas, ¿verdad? Porque los indicadores lo que nos van a reflejar son realidades, en este caso desigualdades o brechas de desigualdad, pero necesitamos de políticas públicas que vayan cerrando esas brechas, que le den respuesta a las desigualdades. O sea, no nos podemos quedar únicamente, ¿verdad? La información es muy importante, muy valiosa, muy estratégica, pero a la par hay que pensar en las políticas públicas y cómo también esa información permite diseñar políticas más efectivas, ¿verdad?, que se acerquen más a esas desigualdades. Yo me voy a secundar acá y agregar lo que muy bien explica doña Lorena, principalmente primero para la compañera de las clasificaciones de las estadísticas. La clasificación de los indicadores es un trabajo muy técnico profesional en donde se reúnen diferentes especialistas y dicen, bueno, para este indicador está esta encuesta, para este indicador está este registro institucional o administrativo, entonces, o no se tiene la información, pero se puede aproximar de esta forma. Esa es como la gran caracterización y clasificación sobre los indicadores de la agenda y que muy bien expuso doña Lorena. Para el compañero de Ghana, uno trabaja no solo en prospectiva, sino también en la asesoría de política pública, ahí en el Ministerio de Planificación. Y si bien en la guía que nosotros tenemos para la elaboración de política pública están los enfoques, las personas los comienzan como a poner enfoque de género, enfoque de personas de diversidad sexual, enfoque de no dejar a nadie atrás por mencionar algunos. Pero sin embargo, cuando se celebra la política, ¿verdad?, como pacto ceremonial y después se llega a su plan de acción, uno ve que los indicadores no son desagregados por grupos poblacionales, sino que los indicadores trazan tras de cosas de insumos o de gestión, que bajo un enfoque de gestión por resultados es importante, pero no es el óptimo a alcanzar, no desagrega el dato. Entonces uno dice, bueno, usted colocó que en el enfoque era importante el sexo, pero no está desagregando indicadores por sexo. Está diciendo que los grupos etarios son importantes, pero no está desagregando las metas o programas o proyectos hacia grupos poblacionales de edad. Muchas gracias.
Solo un comentario pequeño es la relevancia que tiene lo que mencionaba doña Alice sobre la innovación y particularmente la creatividad, y pongo 3 ejemplos de algunos temas que aquí no son difícil poder desagregar datos importantes. Por ejemplo, para hablar de pueblos indígenas hay una gigantesca dependencia de censos, por ejemplo, cuando son realidades que se mueven a veces muy rápido en temas que son claves, dar seguimiento, y para eso hay que entender la relevancia de ser creativos, porque pasa similarmente con discapacidad. Estamos siquiera, creo, en capacidad como país de tener un panorama general del estado de la información sobre el tema, ni que hablar realmente del estado de la población con discapacidad. Y el tema ambiental, que es el mío, es uno en el que la creatividad es fundamental, porque hay montones de información y montones de investigación en temas ambientales, con grados de creatividad absolutos que le permiten a uno saber el comportamiento de una especie en un ecosistema específico, o que le permite saber cómo se compuso las emisiones de un país en una zona específica, o la calidad del aire de un punto del área metropolitana en un momento dado. Pero la capacidad de convertir eso en indicadores que permitan dirigir políticas seriamente es donde fallamos, porque a veces no volverá a suceder en 10, 20 años tener la riqueza de esa información desagregada. Y por eso crear sistemas de indicadores es fundamental en estos temas de poblaciones sobre las que no sabemos lo suficiente, o de temas sobre los cuales no sabemos lo suficiente: el agua, la energía, la biodiversidad, la calidad de los ecosistemas, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay otras preguntas o comentarios. Tenemos un... Bueno, un comentario es relacionado con todo lo que se ha dicho. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta y se hace un diseño específico para hacer, digamos, generalizaciones a determinados, digamos, estratos o grupos o segmentos, o como quiera llamarlo, en el diseño de la muestra. Y entonces las encuestas, con excepción tal vez de la encuesta, la ESI aquí, que es la encuesta continua de empleo, casi no hay encuestas continuas, sino que son algunas anuales, digamos, que son las que más nos sirven, como la encuesta de hogares, pero hay otras encuestas que se hacen allá cada 2, cada 5 años, etcétera, ¿no? Y entonces uno pierde continuidad ahí, o tener actualizado, digamos, esos indicadores, ¿ya? Eso por un lado, pero por otro lado, digamos que cuando no se pueden, digamos, acoplar los diseños de las muestras para tener esos indicadores con ese detalle, uno tiene que recurrir a otra cosa, que es lo que ha sido muy difícil en Costa Rica, que es recurrir a los registros administrativos, ¿ya? Y eso ha sido, digamos que es una fuente grandísima en Costa Rica, pero están, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Como muy protegidos, valga el término, ¿no? Y entonces ahora con el Open Data y ese tipo de cosas, pero también entran una serie de leyes, digamos, de protección, digamos, a la confidencialidad, etcétera, etcétera, y eso está, digamos, perjudicando en cierta forma, o reteniendo o retrasando, digamos, el uso aquí de los registros administrativos, que eso nos daría grandes posibilidades, porque ahí sí podríamos desagregar casi de lo que queramos, ¿verdad? ¿Okay? Eso era lo que quería comentar con respecto a esto de datos no disponibles. Muchas gracias. Bueno, yo pienso, me parece, por favor, tenemos... Muchas gracias, Alice. Solo un comentario también al respecto. Creo que nuestro colega de Ghana, su comentario ha sido muy atinado en el sentido de que primero se necesita la voluntad política para visibilizar estos grupos. Y si esa es la decisión, obviamente se necesita una inversión en todos los sistemas de información. Porque es cierto que las encuestas no nos dan información sobre esto, pero la decisión es incorporar y cambiar el diseño muestral para que lo den, sí o no. Eso tiene un costo. Entonces hay una decisión que tomar al respecto, si es que en realidad quiero visibilizar esa información de manera desagregada. Y obviamente que el uso de registros administrativos, que va a ser parte de la agenda de mañana, si no me equivoco, es un tema fundamental en este sentido. Pero si los registros no tienen la información también referida a estos grupos, por más que accedamos a los registros, tampoco vamos a poder desagregar la información. Por lo tanto, si la decisión es visibilizar estos grupos, también los registros administrativos tendrán que incorporar las variables necesarias para hacer identificables esta información. Pero también muchas veces el uso de registros administrativos está sesgado, por decirlo de alguna manera, y no me refiero al caso de Costa Rica en particular, sino en general,
están sesgados en un uso a nivel macro, a nivel agregado, y no hay indicadores definidos con un nivel de desagregación lo suficiente como para poder hacer uso del registro a ese nivel de desagregación. Por lo tanto, ahí el desafío no es solamente incorporar nuevas variables para poder tener la información desagregada, sino tener la creatividad suficiente para generar nuevos indicadores que den cuenta del fenómeno utilizando la información desagregada. Entonces, yo creo que el desafío es por dos vías, no solamente la inversión para conseguir la información, sino para saber qué tipo de indicadores, qué tipo de estadísticas le pido a esos datos desagregados que me hagan sentido para la definición de políticas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, me parece excelente. Yo pienso que voy terminando, pero yo quería hacer 3 puntos rápidos. Uno exactamente, me parece el punto que comentamos del elemento político muy importante. Costa Rica acaba de cambiar solo hace 2 años la Constitución en el artículo 1 poniendo que es una república multiétnica y pluricultural. Eso significa reconocer también una diversidad cultural que por muchos años no se había reconocido. Entonces allá también es un reto muy grande en términos de llevar a esto en ese sentido. El otro elemento, el elemento de participación. Yo pienso que también no solo en la recolección de datos, pero en el análisis de los datos es muy importante. La participación especialmente también de grupos más excluidos y otros. Y esto me lleva también al punto que al final esta no es solo una agenda de gobierno, la Agenda 2030, no es solo una agenda para determinar políticas públicas, es también una agenda para hacer un cambio cultural, un cambio de comportamiento de aptitud del sector privado, de determinar su cambio, de cómo posicionar un producto o un otro, de la organización de la sociedad civil. Tenemos que pensar que esto es mucho más allá solo de la política pública. Yo pienso que es verdaderamente por todos los sectores de la sociedad de verdaderamente tomar más rol activo y responsable al interno de todo. Claramente el gobierno, el poder ejecutivo tiene un rol, el poder legislativo es otro, pero el cambio aquí va a ser mucho liderado con el sector privado, con la organización de la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, que tienen un rol también, si tienen más información, pueden también direccionar sus programas y otros en ese sentido. Y me hace pensar que esta mañana estaba escuchando la vicepresidenta electa de Costa Rica, Epsi Campbell, que como sabemos también va a ser la primera vicepresidenta afrodescendiente que va a tener la región latinoamericana, excluyendo naturalmente Caribe, y que estaba hablando, por ejemplo, de la importancia de pensar a cosas como auditorías ciudadanas. Entonces, la importancia también de encontrar maneras donde ciudadanos o habitantes, me gusta más esta palabra, habitantes y habitantes, porque ciudadanos, bueno, entramos en legalidad alguna vez en este mundo de grande movimiento un poco limitante, pero donde puedan tener un rol mucho más activo en la también valoración, en el análisis, en todo esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la participación, muchas gracias a Lorena, a Carlos y Leonardo, y vamos siguiendo trabajando porque aquí tenemos una agenda muy importante y muchas gracias y que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias a los panelistas y a la señora Alice Shackelford por traer este tema de tanta relevancia a este foro. Y con esto terminamos por hoy. No sin antes agradecer a todas y todos los participantes y a ustedes por su atención y compañía durante todo el día. Recordarles que mañana continuamos con muchos temas más que enriquecerán este Foro Nacional de Costa Rica sobre la hoja de ruta de datos para el desarrollo sostenible. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Que pasen buenas tardes.